¿sí? Como ciudadanos de este país, tenemos una relación de obediencia frente a la Constitución, ¿cierto? Y nuestra relación de obediencia viene dada por un tema de orden, ¿sí? La Constitución da orden, la Constitución establece normas que como ciudadanos debemos cumplir y todos estamos obligados a cumplir esas normas, ¿cierto? Por un tema de orden. Pero hasta ahí no hay nada más, no hay una, no hay una relación diferente a esa. Si ahora ponemos a Dios y su palabra, ¿cómo sería nuestra relación como creyentes con Dios y su palabra? Es una relación, debe ser una relación de amor, una relación de confianza. De eso se trata nuestra vida cristiana. No se trata de cumplir unas normas, no se trata de cumplir unas leyes como la Constitución, sino va mucho más allá. Implica amor, implica confianza con una persona real, con un Dios real. Y ese es el amor que Juan nos está revelando aquí en la primera carta de Juan. Quisiera también hacer un pequeño recordatorio y es que Juan, recordemos que es un hombre que ya es maduro, es un hombre que tiene alrededor de 90 años. Y eso me impacta a mí, pensar que es un hombre ya anciano, que ha vivido, que ha tenido una experiencia personal con Dios y él está recordando quién es ese Dios. Él está recordando ese Dios con el cual él tuvo una relación personal porque lo vio, lo oyó, lo palpó. ¿Sí? Es un testimonio vivido el que Juan nos está recordando. También recordar que las iglesias a las cuales estaba hablando Juan en ese momento estaban en crisis. ¿Por qué había crisis? Porque se habían levantado personas creyentes que luego empezaron a apostatar de la fe y a hablar de que Jesús no había venido en carne, que Jesús no era el Hijo de Dios. Y eso trajo divisiones, eso trajo contiendas entre los hermanos. Entonces Juan está previendo y ayudando a que ese tiempo de crisis los hermanos puedan entender qué es lo que está pasando, pero también darles la confianza y la seguridad de quién es Dios y la importancia de permanecer en Él. También veíamos dos características que Juan nos ha venido presentando a lo largo de este estudio. La primera es que Dios es luz. Y si Dios es luz, nosotros como sus hijos debemos estar andando en luz. Y por eso la importancia de estar viviendo en esa luz, la importancia de el pecado, poderlo confesar, el pecado poderlo saber traer a los pies del Señor y decir, gracias Señor porque has perdonado y has limpiado mi pecado. Es bien importante porque el pecado es lo que interrumpe nuestra comunión con Dios. El pecado es lo que hace estorbo en nuestra relación con Dios. Entonces, esa importancia de andar en luz y de confesar nuestros pecados. También hemos estudiado en estos días la importancia de que si decimos que conocemos a Él, debemos andar como Él anduvo, debemos andar en comunión con Él, debemos tener una relación íntima y personal con Él. También hemos venido viendo que también aparecieron unas personas que se llamaban, o Juan las llama anticristos. ¿Quiénes eran estas personas? Personas que se rebelan contra Dios porque niegan quién es Jesucristo, niegan que Jesús es el Hijo de Dios, niegan que Jesús se hizo hombre, como nos lo enseña la palabra del Señor. Y estos son tiempos también en los cuales hoy en día vivimos así. El mundo niega a Dios, el mundo niega al Señor Jesucristo. Pero Juan nos anima, nos exhorta y en lo que vamos a estar estudiando esta mañana a confiar, a permanecer en las enseñanzas que hemos oído desde el principio, porque esa verdad no ha cambiado, porque esa verdad permanece, porque esa verdad es la misma. Entonces, Juan nos va a introducir en un tema de confianza. En medio de la crisis, en medio de que el mundo ah, niegue al Señor, nos advierte a nosotros para confiar y permanecer en Él. Les invito a ir a primera de Juan, capítulo 2, los últimos dos versículos.
y dicen así, versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, como les venía diciendo, he puesto a esta enseñanza por título: No desesperes, confía, eres su hijo. No desesperes, confía, eres su hijo. Hay momentos en nuestras vidas cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, y generalmente es algo permanente en nuestras vidas. No es algo que podemos evitar, que podemos obviar. Y aquí Juan está hablando a un grupo de hermanos, a un grupo de creyentes que estaban en crisis. Estaban en crisis porque la fe estaba siendo atacada. Los principios, las verdades fundamentales de la fe estaban siendo atacadas. Pero Juan dice: no desesperes, confía, porque un día se va a revelar Dios mismo. Un día su reino se va a establecer. Un día Él va a aparecer y se va a saber quiénes son los hijos de Dios y se va a saber quiénes no son los hijos de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, entonces vas a ser manifestado con Él. No desesperes, espera, confía. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Y eso es lo que Juan está tratando de decirnos esta mañana. Dice en el verso 28, y ahora, hijitos. Pensemos de nuevo ese hombre de 90 años. Yo me lo imagino sentado escribiendo estas cartas con su puño y letra. ¿Y con qué amor, con qué ternura? Hijitos, permaneced en Él. De eso se trata nuestra vida cristiana, de una relación personal, íntima, diaria, permanente, constante, como decía Arnold. No es una relación de cada 8 días, no es una relación de venir a la iglesia, como muchas veces se dice: vengo, recargo mi batería espiritual y salgo el lunes a mi trabajo y esa energía va bajando, bajando, bajando hasta que el domingo vengo como arrastras al servicio para volver a recargar mi batería espiritual. No, de eso no se trata, permanecer en Él. Se trata de una comunión íntima, diaria, personal, de estar cada día con Él, de no querer o más bien darle la importancia y la prioridad de que Él es mi pan, de que si yo no vengo delante de Él, de que si no yo me alimento de su palabra, me voy a desnutrir espiritualmente, voy a decaer. Necesito cada día, así como me alimento físicamente, necesito alimentarme de ese pan de vida. Permaneced en Él. Habla también de una comunión. Dios, cuando creímos en el Señor Jesucristo, quiere habitar en nosotros. Y Él, de hecho, es una realidad. Él vive en nosotros. Y es un privilegio para nosotros poder tener relación y comunión con este Dios. Porque este Dios no se quedó allí en los cielos, sino que este Dios se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo nos mostró quién era el Padre. Y nos mostró el camino para ir a ese Padre. Nos mostró cómo relacionarnos con ese Padre. Y para restablecer esa relación, lo primero que tiene que hacer es decirnos: son pecadores, ustedes han pecado, ustedes están separados de Dios. Pero si confías, si crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, tu pecado es limpiado y puedes ser ahora hecho hijo de Dios. Permanece en Él, dice: hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Un día el Señor se va a manifestar. Cristo va a establecer su reino eternamente. Pero ese día va a ser un día glorioso, va a ser un día muy especial, porque dice: para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos está escribiendo esto para desanimarnos y decirnos: un día el Señor se va a aparecer y entonces nos vamos a alejar avergonzados de Él. No está diciendo esto para nosotros los creyentes, sino todo lo contrario. Un día Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, sus hijos, los que han creído en Él, los que han puesto su confianza en Él, los que lo han recibido, se van a gozar en su venida.
Pero los que no, estos anticristos, estos que niegan al Señor Jesucristo, estos que niegan a Dios, se van a alejar de Él avergonzados. Dios es el Dios de toda la tierra, Dios es un juez justo y un día Él se manifestará. Y como creyentes no podemos perder de vista esa perspectiva. Él se manifestará, pero cuando Él se manifieste, nosotros como sus hijos no nos vamos a alejar de Él avergonzados. Todo lo contrario, vendremos y nos acercaremos con gozo, con confianza, con alegría, porque ahora, como lo vamos a ver más adelante, le veremos tal como Él es. Hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos el cielo. No. Las buenas obras son el resultado de haber creído en el Señor Jesucristo. Las buenas obras son el resultado de que tenemos una relación personal con Él. Las buenas obras son el resultado de que Cristo vive en mí. Y que lo que yo hago, lo hago por la fe. Lo hago porque Cristo usa mis manos, porque Cristo usa mis pies, porque Cristo usa mis labios. Él vive en mí para manifestar esas buenas obras. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y esa es otra prueba de que somos hijos de Dios. De que la manera como vivimos, la manera como caminamos, la manera como pensamos, la manera como actuamos en este mundo, da cuenta, da fe de que Cristo vive en nosotros. Vamos a ir al capítulo 3 de Juan. Dice ahora ese versículo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa expresión, estas primeras frases, primeras letras aquí en versículo 1, mirad cuál amor. Es algo sorprendente lo que Juan quiere transmitirnos aquí. Un hombre de 90 años transmitiéndonos y diciéndonos, miren, aprecien, deténganse, consideren este amor. ¿Cuál amor? Es un amor, esta palabra de cuál amor significa que es algo fuera de este mundo, que es un amor que es, ¿cómo se dice? Extravagante, va más allá de lo que podemos imaginar. ¿Por qué va más allá de lo que podemos imaginar? Porque es contar o es decir o es manifestar algo que nunca se había hecho, jamás. Pensar que Dios se haya hecho hombre, se haya humillado, haya ido a la cruz, derramado su sangre por nuestros pecados, para reconciliarnos, para hacernos sus hijos, para mostrarnos su amor. Nunca se había dado, nunca se había conocido un amor así. Jamás. Es un amor extravagante, es un amor sobrenatural. No es cualquier amor, mis hermanos, el amor de Dios. Y así debiéramos cada día considerarlo. No es cualquier amor, es un amor tremendamente maravilloso. Es un amor tremendamente poderoso, es un amor tremendamente transformador. Porque pregunto yo, ¿quién puede resistirse a alguien que lo ama a uno de tal manera? Es irresistible el amor de Dios. Cuando realmente consideramos lo que Él ha hecho por nosotros, no queda otra opción que caer de rodillas, irnos al suelo y decir, Señor, ¿quién soy yo para que me ames de tal manera? ¿Quién soy yo para que hayas dado lo mejor de ti, tu propio hijo, para morir por mí? Eso no es humanamente posible hacerlo.
Eso está solamente en la mente, en el corazón de Dios. Y no solamente lo planeó, sino que lo hizo. Desde la eternidad lo tenía planeado. Y hasta la eternidad siempre se hablará de este gran amor de Dios. En el cielo tendremos horas y horas y horas para todavía sorprendernos. ¿Por qué Dios pudo amarme así? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué este Dios se humilló y me amó a mí? No solamente saber que Dios perdonó mi pecado, no solamente saber que Dios limpió mi pecado, es saber que este Dios ahora no se avergüenza de llamarme su hijo. Y por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿No es sorprendente? Dios está diciendo, está anunciando, no me avergüenzo, no me avergüenzo de estos que a la luz de a los ojos del mundo son necios, a los ojos del mundo son iletrados, a los ojos del mundo son ciegos, a los ojos del mundo están enfermos, a los ojos del mundo no tienen valor. No me avergüenzo de ellos, porque son ahora mis hijos, porque los he amado, los he rescatado con un precio grande que es mi sangre preciosa, la sangre de mi Hijo Jesucristo. No me avergüenzo. Y es más, ahora los pongo en alto y los muestro. No me da temor, no me da vergüenza hacerlo. Ese es el amor de Dios. Que ahora seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce este amor. Qué gran privilegio poder discernir, así sea en una manera pequeña, ese gran amor, esa gran misericordia, ese gran perdón, ese gran Dios. De nuevo, no tenemos una relación con Dios como el de la Constitución, donde están solamente unas letras que simplemente pues tenemos que obedecerlas, porque somos ciudadanos, sino estamos relacionados con un Dios que nos conoce, con un Dios que se ha entregado, que se ha sacrificado, que lo ha dado todo por amor a nosotros. Eso es tremendamente maravilloso. Ustedes pobres que me aman, ustedes enfermos, desconocidos, anónimos, sin talentos, lo he publicado en el cielo y en la tierra, lo he hecho saber a los ángeles que son mis hijos y no me avergüenzo de ustedes. Me glorío en el hecho de que los he tomado por hijos y por hijas. Es glorioso el amor de Dios. Es maravilloso, es sorprendente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora en el verso 2 hablamos acerca del destino de estos hijos de Dios y dice, amados, de nuevo, qué ternura, qué amor de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No es la primera vez que ustedes conocen mi bandeja, ¿cierto? Porque recordemos que en los tiempos de Juan no habían espejos como los conocemos hoy en día. Eran metales bruñidos, ¿cierto? Que no permitían ver con mucha nitidez el rostro. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio otra vez. Si se quieren ver un poquito, acérquense un poquito más la bandeja y se pueden ver, porque así simplemente algo podemos ver de nosotros, ¿sí? Dice aquí, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí lo que nos refleja es cuando tú te pones frente a ese espejo, algo se puede ver de Cristo en nosotros. No te veas a ti mismo, sino ve a Cristo. Ese es Cristo.
Esa figura que tú ves allí es Cristo, porque Él vive en ti. Pero eso que vemos de nosotros, de Cristo, todavía no se ha manifestado en toda su grandeza. Todavía no se ha manifestado en toda su belleza. Todavía no se ha manifestado en toda su gloria. Pero un día, cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Maravilloso, ¿cierto? Ser como Él es. Ser como Jesús es. Ya hemos dicho cómo se es hijo de Dios, Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice, hablando de que ahora somos hijos de Dios, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Y cuando dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, nuestro futuro destino aún está borroso. No sabemos y no tenemos muchos detalles de ese momento. Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos 8:29 nos dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Conformarnos a la imagen de su Hijo. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, ten por cierto, es seguro, tú eres un hijo de Dios. La palabra lo dice. Somos hijos de Dios porque hemos creído en Él, le hemos recibido. Pero el plan de Dios para nuestras vidas es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y mientras que estemos en este mundo, es un proceso. No seremos totalmente como Cristo. Estamos creciendo y esa es la madurez cristiana. Estamos creciendo para ser semejantes a la imagen de su Hijo. Pero cuando el Señor se manifieste un día, seremos tal como Él es. Ya no nos veremos borrosamente, sino que ahora voy a pedir que 3 personas pongan un momentico, se vengan acá y me ayuden y sostengan esto en sus pechos. Cuando Él se manifieste, que seamos tal como Él es, se va a reflejar en nosotros. Se va a reflejar en nosotros su gloria, ¿sí? Se va a reflejar en nuestras vidas tal como Él es, su grandeza, su belleza, su hermosura. Será maravilloso que llegue ese día. Y por eso dice Juan, tengamos confianza, mis hermanos, no desmayen, no pierdan su confianza, no pierdan su fe. Es verdad que hay pruebas, es verdad que hay crisis, es verdad que hay dificultades y a veces esas crisis, esos momentos difíciles se levantan como tempestades, que pareciera que nos vamos a hundir, que a veces, como decimos, queremos abandonar el barco. Ya no quiero saber más de esto, ya no quiero saber más del Evangelio, ya no quiero saber más del Señor. Pero el Señor nos dice esta mañana, confía, confía, tú eres mi hijo, yo te he amado con un amor sobrenatural, con un amor que es fuera de este mundo. Y un día tú serás como yo seré. Así se hará y es la esperanza, dice ahora más adelante entonces en el verso 3, gracias mis hermanos. Dice en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Él. Nuestra esperanza es Él. Qué bueno un día pensar que todo no termina acá, que cuando partamos de este mundo ya tenemos la vida eterna, pero cuando partamos de este mundo, pues iremos a estar con el Señor. Y qué bueno pensar en el cielo, y qué bueno pensar en las calles de oro, y qué bueno pensar lo que habrá allá en el cielo. Pero dice que nuestra esperanza y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el cielo es una persona, el cielo es verlo a Él.
El cielo es estar con Él. No hay nada más hermoso, digo yo, más precioso que estar con un ser amado, ¿o no? ¿Cierto? Y mucho mejor cuando ha pasado mucho tiempo que no lo has visto, que no has podido estar con Él, que está lejos y poder estar con ese ser amado, ¿cierto? No hay nada más especial que poder estar con alguien que es cercano, que es, en este caso, tu padre, tu padre. Hay una canción de Marcos Vidal que me encanta que se llama Cara a Cara y narra esa canción, narra ese momento cuando dice, yo no anhelo otro momento, mi mayor deseo en este mundo es saber que un día voy a estar con Él y cuando esté con Él, pedir un momentico, por lo menos, yo me imagino tal vez como el tumulto de gente que quiere estar alrededor del Señor, pero él dice, espere un momentico, quédate ahí quieto porque es que yo quiero contemplarlo a Él, yo quiero estar frente con Él, yo quiero estar ahí en silencio, simplemente contemplarlo y decir, no, ni siquiera decir nada, de nuevo, estar postrado y decir, Señor, no entiendo aún todavía por qué me amaste. ¿Qué hice yo? Nada. Simplemente fue tu decisión, fue tu voluntad. Fuiste tú el que me amaste de tal manera. Y quedarse allí y contemplarlo y adorarlo, eso es tener comunión. Ese es el tipo de comunión que Juan quiere que nosotros experimentemos. Ese es el tipo de amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Particularmente este año ha sido un tiempo difícil para nosotros como familia. Poder mantener la relación, la comunión como familia, con los hijos, con mi esposa. Y este libro de Primera de Juan ha sido un bálsamo para nosotros, porque el Señor está ahí diciéndonos, confía, no desmayes, vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir compartiendo de este amor, vale la pena seguir viviendo por este amor. No se ha terminado la carrera, no se ha terminado mi obra en cada uno de ustedes. Sigan adelante. Sigan en las mismas cosas que han aprendido, sigan en las mismas cosas que han escuchado, sigan en las mismas cosas que han conocido, porque un día me manifestaré y cuando me manifieste, ustedes serán como yo soy. Y eso me anima, y eso me da consuelo, y eso trae alivio a mi corazón. Vivimos en un mundo tan superficial y lo sabemos. Le damos tanto valor a muchas cosas que nos sacan, nos quitan el foco, nos quitan, también nos roban el amor. Ponemos nuestro amor en las cosas materiales, en las cosas físicas, en las personas y cuando ya no están, qué desilusión, qué tristeza, qué vacío. Pero la gracia y la misericordia y el amor del Señor son tan especiales que vale la pena, mis hermanos, que nuestra esperanza esté puesta en Él. Porque dice en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pensando en Marcos Vidal allí, cara a cara con su Señor. ¿Quién no anhela? ¿Quién no desea vivir para Él? Si conoce ese amor, si conoce ese perdón, si conoce esa misericordia, no nos queda otro camino, mis hermanos, que vivir para Él. Que ponernos delante de Él, que ir cada mañana, como nos dice Romanos 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presento mis manos, mis labios, mis pies, todo mi ser. Señor, tú vives en mí, úsame. ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿A quién quieres que yo hable? ¿Cómo me quieres usar, Señor? Aquí está mi vida, Señor, en sacrificio para ti. Se purifica a sí mismo.
anda en la luz, camina en la luz, confiesa su pecado, vive en comunión con este grandioso Señor. Así que mis hermanos, no desmayemos. Vamos adelante. Estamos en tiempos difíciles. Cada uno experimentamos dificultades, cada uno tenemos nuestras luchas, pero tenemos un Dios tan amoroso, un Dios tan especial, un Dios que nos invita. Y eso es lo maravilloso de la comunión, eso es lo maravilloso de permanecer, que nos invita a participar de su vida. Y si tú sientes que tal vez estás viviendo una vida apática, una vida religiosa, tal vez, porque podemos conocer estas cosas, pero como digo siempre, ¿qué me importa a mí saber que mis pecados son perdonados? ¿Qué me importa a mí saber que Jesús murió por mis pecados si no hay una relación? Pero esa relación viene en la medida en que nosotros reconocemos al Señor cada momento, cada día, en todo lo que hacemos. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Es tu voluntad, guíame. Señor, quiero vivir para ti. No sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, pero aquí estoy, dispuesto, Señor, a hacerlo. Y sé que tu amor me puede transformar, tu amor me puede cambiar. Señor, te damos gracias esta mañana por esta tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has terminado tu obra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque estás trabajando, Señor, para que seamos como el Señor Jesucristo, porque estás creando tu imagen, Señor, en nosotros. La imagen de Cristo quieres manifestar en nuestras vidas, Señor. Y mientras que estemos en este mundo, Señor, no reflejaremos totalmente esa imagen de Cristo. Pero el mundo sí, Señor, ha de saber que somos tus hijos, porque tú vives en nosotros y porque nos amamos los unos a los otros, Señor. Padre precioso, ayúdanos. Queremos, Señor, ser instrumentos tuyos, ser verdaderos hijos tuyos, Señor amado. Queremos basarnos, Señor, en estas verdades de quiénes somos, Señor, cuál es nuestra verdadera identidad, que tú nos has amado y nos has adoptado como tus hijos, Señor, y nos has hecho parte de tu familia y que no te avergüenzas de llamarnos tus hijos, Señor. Qué privilegio, qué gran amor, Señor. Padre, ayúdanos a caminar en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades, Señor, que tú nos has enseñado desde el principio permanezcan, Señor. Las podamos transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, Señor, hasta cuando tú vengas, Señor. Que vivamos, Señor, con la esperanza firme, puesta en ti, Señor, de que un día tú te manifestarás y seremos revelados juntamente contigo, Señor, como tus hijos, como tus amados, como tu amada iglesia, Señor, la cual tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Qué gran amor, Señor, el que tú nos has dado, Señor. Que esa confianza, Señor, crezca. En medio de la dificultad, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, Señor, esa confianza y esa relación crezca, Padre precioso. Te lo pido, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros porque tú eres un buen pastor. Tú sabes nuestros nombres, tú sabes nuestras debilidades, sabes también nuestras dificultades, Señor. Pero esta mañana quieres darnos confianza, Señor, renovar nuestra fe para que sigamos adelante, Señor, porque vale la pena conocerte, vale la pena, Señor, servirte. Te adoramos y te bendecimos y gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo, amén. Damos gracias.